Y a continuación escucharemos el mensaje del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Quiero dar a todas y todos la más cordial bienvenida al 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional que organizamos de manera conjunta diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana. La protección de los DESCA, como se les conoce comúnmente, constituye una reflexión obligada no solo a nivel global, sino en aquellos países que, como México, experimentan enormes brechas de desigualdad y exclusión. En el marco de su informe México Justo, propuesta de políticas públicas para combatir la desigualdad del año 2018, Oxfam México reconoció que nuestro país se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y afirmó que los niveles de pobreza y desigualdad han permanecido constantes durante muchos años. En México, las condiciones de desigualdad estructural afectan la vida pública y se agravaron por la pandemia. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional aumentó 2 puntos porcentuales, de 41.9 a 43.9%, mientras que el porcentaje de población en situación de pobreza extrema pasó de 7 a 8.5%. Las condiciones de pobreza que experimenta la población en México se manifiestan en importantes obstáculos para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De acuerdo con la Relatoría Especial sobre los DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya titular nos acompaña en esta inauguración, hasta el año 2019, cerca del 57% de la población mexicana carecía de acceso a la seguridad social. Un 20% no contaba con acceso a una alimentación adecuada que cumpliera con los estándares internacionales nutricionales. El 17% presentaba un rezago educativo y el 16% carecía de acceso a servicios de salud. La pandemia no solo ha puesto en evidencia la debilidad que presenta el sistema de salud del país, sino que ha acrecentado las afectaciones en aspectos esenciales para el desarrollo de una vida digna, como son el empleo, las desigualdades de género y la educación. Frente al crítico y complejo panorama que enfrentan México y el mundo, reflexiones como las que tendrán lugar en este Congreso resultan imprescindibles para impulsar procesos de exigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin entrar en detalle, ya que esto será materia de las discusiones de este Congreso, quisiera destacar un elemento que se presenta como un signo de esperanza para combatir las graves condiciones de desigualdad. Me refiero al importante desarrollo de los estándares internacionales, específicamente el importante trabajo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación con este punto, quiero destacar el giro que dio el Tribunal Interamericano a partir del caso Lagos del Campo contra Perú, que a la postre ha permitido impulsar una extensa jurisprudencia en la materia. Como todas y todos recordarán, este caso relativo a un despido de un empleado integrante
de un comité de trabajadores convalidado por los tribunales del Estado le permitió a la Corte Interamericana reconocer el derecho a la estabilidad en el empleo. Por primera ocasión, el Tribunal Interamericano reconoció la posibilidad de hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Carta de la OEA a partir de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, misma que fungió como una cláusula de remisión. Es destacable el papel del juez Eduardo Ferrer, ya que el criterio adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo tiene origen en un voto razonado durante el caso Suárez Peralta contra Ecuador. A partir del caso Lagos del Campo, la Corte Interamericana ha impulsado el estudio de diversos aspectos relacionados con la seguridad social, la protección de personas mayores, el consentimiento informado a la salud de personas con discapacidad y la violencia obstétrica. Destaca su importante trabajo en materia de protección al medio ambiente, así como el reconocimiento de su interdependencia con otros derechos, como el derecho a la alimentación, al agua o a la vida cultural. Dada la relevante proyección del tribunal en toda nuestra región, es deseable que esta línea jurisprudencial continúe. De esa manera, la Corte Interamericana seguirá en la senda entreabierta gracias al juez Cansado Trinidade, a cuya memoria rendimos tributo con esta breve mención. El sufrimiento de los excluidos se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. La suprema injusticia del estado de pobreza infligido a los desafortunados contamina a todo el medio social. Precisamente, dado que en México la arraigada desigualdad estructural se proyecta de forma nociva sobre toda nuestra estructura social, tenemos que seguir mirando con atención los desarrollos en el marco legal internacional de los derechos humanos. Es cierto, en el Poder Judicial de la Federación y particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se empiezan a dar pasos para una mejor garantía jurisdiccional de los derechos sociales. La importante apropiación que las organizaciones y movimientos sociales han generado sobre los mecanismos de exigencia de los DESCA ha permitido incrementar la judicialización de casos relacionados con la afectación a estos derechos. Podemos aludir al amparo directo 9/2018, donde la segunda sala de la Corte determinó que la falta de obligación jurídica para inscribir a las trabajadoras del hogar ante el IMSS constituía un trato discriminatorio, así como una violación al derecho a la seguridad social, reconociendo la importancia de aplicar la Observación General 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Otros casos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dan cuenta de un creciente interés por temáticas relacionadas a este tipo de derechos. Por ejemplo, en los últimos años se han dirimido casos sobre el suministro oportuno de medicamentos a personas con VIH, la importancia de garantizar educación inclusiva para niñas y niños con discapacidad o cuestiones vinculadas con el derecho a un medio ambiente sano, restauración ecológica y saneamiento de canales acuíferos contaminados. Sin duda sería excesivo afirmar que a partir de estos casos existe ya una robusta jurisprudencia en materia de derechos sociales en México y sobre todo sería excesivo y contraproducente sugerir que los sectores más desfavorecidos del país encuentran en el derecho y en las garantías jurisdiccionales una vía accesible y expedita para exigir la protección de sus derechos sociales. Debemos reconocer en ese sentido que el juicio de amparo sigue
sin ser una herramienta próxima a las mayorías empobrecidas. En este panorama, no debe extrañarnos que entre las mayorías empobrecidas prevalezca una cierta desafección hacia la protección de los derechos sociales que las instituciones jurídicas prometen. Como sabemos, este distanciamiento genera desafíos en la vida democrática, pues el terreno generado por varias décadas de desigualdad muestra ser propicio para el surgimiento de opciones políticas que no incorporan en sus plataformas la centralidad de los derechos humanos y en ocasiones ni siquiera el respeto a la democracia misma. Por ello, la realidad nos demanda creatividad y hondura para analizar, discutir y proponer todo aquello que contribuya a que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no sean solo una promesa para quienes tienen menos. Entender a cabalidad la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos tal y como la reconoce desde 2011 nuestra Constitución, puede ser útil para ello. Para la Universidad Iberoamericana, impulsar la reflexión sobre los derechos sociales tiene una particular importancia, pues esta tarea intelectual se relaciona con al menos dos de los postulados planteados en las Preferencias Apostólicas Universales de los Jesuitas, que son nuestra carta de navegación en el presente. Atender las demandas y necesidades de las personas que han sido excluidas por la sociedad y reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente como un pilar esencial de nuestro trabajo. Confío en que los retos del presente estimularán en el Congreso participaciones que orienten y den certidumbre para el camino que aún falta por recorrer. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta su casa, la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Arriaga Valenzuela, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, por el mensaje que nos dirigió, y les recordamos, por favor, aquí los que estamos presentes, mantener en todo momento el uso del cubrebocas. Y a continuación solicitamos al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, que nos dirige un mensaje. Muy buenos días a todas y todos. Distinguidas autoridades del Presidium presencial y también quien integra el Presidium de manera virtual, ponentes que nos acompañan, claustro académico, estudiantes, invitadas, invitados especiales, señoras y señores congresistas. Aquí ya se ha dicho muy bien por el doctor Giovanni Figueroa. El Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional fue fundado hace 18 años, en 2004, en ocasión de un congreso internacional sobre la materia celebrado en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al año siguiente, en 2005, en la misma universidad tuvo lugar el primer Congreso Mexicano. Desde entonces se han venido celebrando congresos nacionales, además de los internacionales que ya se han mencionado, los congresos nacionales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2007, en el Centro Cultural de Tamaulipas en Ciudad Victoria, 2009, en el Teatro del Pueblo en Tepic, Nayarit, en 2011. Ahí se encontraba trabajando en la Universidad Giovanni Figueroa, en el tribunal, ¿no? Creo, o en las dos. En la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca en el año 2013, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora en 2014, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán en Morelia en 2016, en el Teatro de la República en Querétaro con motivo del centenario de nuestra Constitución Federal en 2017 y en esta querida Universidad Iberoamericana y en este mismo recinto
en 2018, justo antes de la pandemia, y que hoy afortunadamente nos reunimos para celebrar este 10º Congreso ya de manera presencial. Este 10º Congreso, por lo tanto, quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana porque es la segunda ocasión y de manera consecutiva que nos da sus instalaciones, nos presta sus esfuerzos conjuntos, y vemos cómo la Universidad Iberoamericana tiene un claro compromiso por los derechos humanos y su efectividad. Nuestro agradecimiento al señor rector Luis Arriaga, con esta magnífica introducción que acaba de hacer al Congreso, y por supuesto agradecimiento que hago extensiva a la jefa de División de Estudios Sociales de esta Casa de Estudios, la doctora Alma Polo, al jefe, al director del Departamento de Derecho, al doctor Ricardo Ortega, y muy especialmente al coordinador general de este Congreso, que ha sido alma y motor, al doctor Giovanni Figueroa, que además es coordinador de la maestría en Derechos Humanos, que no sé si lleva ya 20 años o más, y que es una maestría líder en el país. Y por supuesto, mi agradecimiento a todas las instituciones que se han unido a este Congreso, a mi Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias, querido Pedro, al Instituto Max Planck, muchas gracias, querida Mariela, a la Fundación Konrad Adenauer, a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias, por cierto, por permitirnos la presencia del señor presidente en este acto inaugural, a la relatora, a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la llamada Redesca, que ha sido fundamental cuando nombraron a la primera relatora. Muchas gracias, Soledad, que nos acompaña, creo que está en la Cumbre de las Américas en este momento en Los Ángeles. Gracias por el tiempo de la relatora, y que además en ese año 2017 se funda la relatoría, y en 2017 se da ese cambio o giro jurisprudencial en el caso Lagos del Campo, en el mismo año, es decir, desde la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, y al Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Aquí veo a Edgar Caballero, a Giovanni y otras personas que han impulsado este centro. Todos estos esfuerzos conjuntos tienen por objetivo dedicar este Congreso al análisis de una temática premiante como lo es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que desde el año 2006, por ahí, la Corte empieza a llamarlos DESCA, ¿no?, que corresponden a nuestros derechos sociales, tradicionalmente así se les conoce en nuestro país, desde la Constitución de Querétaro, y no hay que nunca perder de vista ese origen, la primera en el mundo en establecer los derechos sociales a nivel constitucional. Y no solamente este Congreso está dedicado al ámbito nacional, sino en una perspectiva comparada. Esta temática, ya se dijo muy bien por el rector, es crucial en América Latina, que continúa siendo la región del mundo más desigual, con altos niveles de pobreza, inequidad y preocupante inseguridad. Las afectaciones a los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la estabilidad laboral, como faceta del derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, entre otras, aquí ya se dijo, se han acrecentado, y la pandemia ha sacado a flote las grandes inequidades y desigualdades sociales de nuestras sociedades. Sin la protección efectiva de los derechos sociales, que ya dejaron de ser normas programáticas desde hace tiempo, meras normas programáticas. Hay que recordar que hoy, sin derechos y sin garantías, no puede haber una constitución real, como desde hace tiempo se decía en la Declaración Francesa, ¿no? Y otro elemento es que tampoco se puede tener el goce de los derechos civiles y políticos
sin la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por eso lo importante de esta afirmación que hizo el señor rector, la indivisibilidad y la interdependencia entre todos los derechos. Indivisibilidad e interdependencia que lo tenemos desde la reforma del 2011 en México, es decir, hay un marco constitucional que ya no se puede decir es jurisprudencia, no, es una cuestión que obliga a todas las autoridades para tomarnos en serio la protección de estos derechos sociales. Y muy preocupante las estadísticas que nos acaba de compartir el señor rector. Los datos, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no?, de la CEPAL, son verdaderamente preocupantes. De acuerdo con la CEPAL, en su último informe, ¿no?, que es del año, analizando lo del 2001, como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina había aumentado del 13.1 de la población en 2020 al 13.8. Suena poquito, pero van a ver los números en 2021. Es decir, dice la CEPAL, hay un retroceso de 27 años, casi 3 décadas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ambientales y en general en materia de goce de derechos. Casi 3 décadas, pobreza extrema, retrocedemos. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones en la región. Estamos hablando de un año, Estamos hablando de un año de diferencia, ¿no? La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los grupos históricamente pues, más discriminados, pero también en general, ¿no? Buena parte de la población de los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva. La desigualdad aumentó, ¿no?, entre 2019 y 2020, no solamente en el 2021, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde el 2002. Es decir, los países habían actuado y habíamos mejorado, pero con la pandemia evidentemente los números nuevamente nos están llevando a retrocesos históricos. La región presenta el mayor número de defunciones informadas, no estoy diciendo las no informadas, ¿no?, por COVID a nivel global, cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28.8% de total de las defunciones por COVID informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8.4% de la población mundial. Es decir, en los lugares donde más pegó, ¿no?, o afectó el derecho a la salud y otros derechos y las defunciones fue en nuestra querida América Latina. Las estimaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, señalan que la brecha de aprendizaje entre los estudiantes más ricos y los más pobres aumentó un 25% debido a las desigualdades de acceso a la educación no presencial de calidad en este periodo. Y también hay que considerar lo que decía el señor rector, el enfoque diferencial. Las estimaciones del año pasado indican que 1 de cada 2 mujeres no participó en la fuerza laboral y que el desempleo femenino alcanzó un 11.8%, cifra 3.7 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo masculina, situada en 8.1. Fíjense, de 3.7 más femenina a 8.1 masculina. Son datos de la CEPAL de este año con respecto del 2021. Estos resultados se explican principalmente por el importante retiro de las mujeres del mercado laboral y por su mayor representación en categorías ocupacionales afectadas por la crisis, así como el aumento del trabajo de cuidados no remunerados en el contexto de la pandemia. El derecho a la alimentación, que también aquí se ha comentado, ¿no? El cierre de las escuelas también puede tener consecuencias en términos de seguridad alimenticia. Datos de la OIT, de la CEPAL, indican, ¿no?, que antes de la pandemia, cerca de 85 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe
recibían un desayuno, un refrigerio, un almuerzo en la escuela. Y evidentemente esto lo dejaron de percibir y hay una afectación también a la seguridad alimenticia. Y a la crisis de la pandemia se le suma la crisis producto de la guerra, que no hay que olvidar, no hay que olvidarla, que ahí está latente. El aumento de la incertidumbre y sus consecuencias sobre la inversión impactan también en la recuperación económica y en los puestos de trabajo y en la estabilidad laboral. Los efectos de la escasez puntual de alimentos y los aumentos de precios, por ejemplo, del gas, el trigo o los fertilizantes, deben analizarse en el contexto de un mundo que aún está recuperándose de los efectos económicos y sociales de la pandemia. Si es que podemos hablar que ya estamos en pospandemia, no lo sé, pero evidentemente ahí están los efectos y sus consecuencias. Como vemos, los desafíos a nivel regional y global son inmensos y por supuesto México se encuentra en este escenario. No voy a hablar de México, ya habló muy bien y ahí están las cifras que dio el señor rector Luis Arriaga de esta universidad. Y de aquí que no sea casualidad que se haya escogido la temática de la protección de los derechos sociales, porque desde ahora, ¿no? Desde ahora estos derechos han sido afectados con mayor intensidad y de ello depende también los derechos civiles y políticos, la plena realización de estos derechos civiles y políticos. Y por ello quiero agradecer muy sinceramente a las y los ponentes, que aquí están muchos presentes y durante estos días los escucharán, porque seguramente nos brindarán luz en este túnel, luz para abordar los enormes desafíos y retos que enfrentamos. Y quiero agradecer de manera particular a quienes han viajado de Europa, de América del Norte, de América Latina, los muy destacadas y destacados profesores que vienen de otros países. Y no quiero terminar sin mencionar que este es el primer Congreso de Derecho Procesal Constitucional sin la presencia y el apoyo de nuestro querido maestro, don Héctor Fix Zamudio, cuyas aportaciones al derecho procesal constitucional siguen vivas y su recuerdo siempre presente entre nosotros. También queremos dedicar este Congreso a la memoria, como ya dijo el señor rector, del doctor Augusto Cansado Trindade, amigo de esta universidad y de nuestro país, cuya pérdida hace unos días conmocionó a la comunidad internacional. Él era juez en activo, integraba la Corte Internacional de Justicia y que también fuera, al igual que el maestro Fix, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juristas con vocación humanista y cuyos ideales sobre la libertad y la protección de los derechos, de esto trata el derecho procesal constitucional, seguirán vigentes entre nosotros. Mucho éxito en el Congreso. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos el mensaje del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que al final nos brinda la perspectiva a nivel regional de lo que está sucediendo. Y para continuar doy la palabra al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos dará un mensaje a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas presentes y virtualmente presentes en este presidium inaugural de este 10º importante Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Agradezco al señor rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, por su hospitalidad por segunda ocasión, de esta importante actividad académica de la que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es una institución convocante junto con las demás instituciones a cuyas y cuyos representantes también saludo en esta mesa inaugural. En particular, agradezco al doctor Eduardo Ferrer MacGregor por organizar este importante congreso, ya en 10 ocasiones, en una alianza estratégica con instituciones académicas de todo el mundo,
porque también nos acompañan personas de instituciones como el Max Planck Institute. Mariela Morales, un gusto saludarte y agradecerte que estés también en esta actividad con nosotros, después de una serie de seminarios que hemos tenido también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la semana pasada. Creo que después de las 3 nutridas intervenciones que hemos escuchado, apenas es necesario subrayar la importancia tanto de la materia general que ocupa y que convoca a estos seminarios, el derecho procesal constitucional, como el tema específico que se ha elegido, que tanto las palabras del rector como las del juez Eduardo Ferrer nos han recordado la enorme relevancia, la sentida importancia y la urgencia presente de los derechos que ocupan nuestra atención en estas 3 jornadas de trabajo. No repetiré lo que ya se ha dicho y se ha dicho bien, simplemente advertiré que desde hace tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos detectado que uno de los efectos más preocupantes y más nocivo de la pandemia ha sido precisamente la desprotección de derechos de millones de personas y en particular el incremento creciente de la brecha de las desigualdades. Las desigualdades presentes no son las mismas que las desigualdades de hace un par de años, nos recordaba Eduardo Ferrer, y lamentablemente es previsible que no sean las mismas, pero en sentido negativo, de las próximas décadas. La década COVID, los años que siguen, serán un enorme reto para la humanidad en términos de combate a la desigualdad y en términos de inclusión y en términos, por supuesto, también de crecimiento, pero sobre todo de distribución de la riqueza. Yo creo que por lo mismo, un seminario como el que hoy nos convoca y que agradezco que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México forme parte de las instituciones organizadoras, tiene una enorme relevancia. Celebro que tenga lugar, celebro que parte de nosotros puede estar presencial en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y también que aprovechando las tecnologías y las lecciones de los últimos años podamos tener esta modalidad que a quienes no hemos podido acudir de manera presencial nos permite estar presentes de manera virtual. A nombre de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradezco en nueva cuenta, felicito a las personas organizadoras, celebro, señor director de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho, Ricardo Ortega, de la Universidad Iberoamericana, que continuemos realizando actividades de manera conjunta. Hace apenas algunas semanas tuvimos un importante evento en sus instalaciones en la ciudad de Tijuana, Baja California, y el día de hoy volvemos a encontrarnos para sumar esfuerzos y seguir pensando sobre los grandes desafíos para el derecho, pero sobre todo para los derechos que nos plantea el tiempo presente y que la realidad exige que encaremos con responsabilidad. Muy buenos días a todas y a todos, mucho éxito en los trabajos y me despido porque lamentablemente además tengo que atender a otra actividad, por lo cual no pude estar con ustedes de manera presencial y tendré que desconectarme después de este mensaje. Muy buenos días y de nueva cuenta, muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Mariela Morales Antoniazzi, referente para América Latina del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Doctora, la escuchamos con atención. Muy buenos días a todas y todos. Les saludo en nombre del director del Instituto Max Planck, Armin von Bogdandy, y quiero transmitir una vez más la gratitud por poder participar en esta convocatoria. Me sumo ya a las palabras dichas con anterioridad, pero muy especialmente quisiera agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y a la Ibero, como le conocemos también desde el otro lado del océano, en Heidelberg, Alemania, y nos separan más o menos unos 9.500 kilómetros. Lo importante es que esta iniciativa, sin duda, crea un espacio cooperativo, plural y abierto para abordar una ambiciosa agenda. Entonces, en la persona de Eduardo Ferrer
de Ricardo y de Giovanni. Agradezco a todas y todos, a los ponentes y las ponentes, a todos los que están participando de esta universidad, particularmente a los 700 que nos acompañan online y también al rector. Quiero comenzar con una obviedad. Nadie es tan ingenuo como para pensar que solo el debate académico puede lograr las transformaciones estructurales que exigen nuestras sociedades, pero sí puede brindar una muy valiosa contribución. Y es por esta razón que yo creo que podemos augurar un intercambio fructífero en esta jornada de 3 días y pensar que este espacio, impregnado de esa vocación jesuita ignaciana de la que hablaba el rector, nos puede permitir esta discusión amplia y abierta sobre la agenda de los TESCA, no solo en México, sino en la región y a nivel global. Por eso yo quisiera centrarme recordando cuando comencé mis estudios en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Jesuita en 1980, recordar un eje transversal que ya se ha mencionado reiterativamente, como es el tema de la pobreza y la desigualdad, como un desafío estructural de esta región. Y quisiera decir que ya llevamos casi 3 décadas discutiéndolo. En 1993, con la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, ya se decía que la existencia de una pobreza extrema generalizada inhibe el goce efectivo de los derechos humanos. Y la pobreza, por supuesto, implica una exclusión social. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en este diálogo lo vamos a abordar como un eje transversal en nuestras 14 mesas de debate, precisando la necesidad de entender el enfoque de responsabilidad de los estados, el enfoque de igualdad sustantiva y también el enfoque de vulnerabilidad, interseccionalidad, y no vale, siempre es importante insistir en la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Y esto es muy relevante en el contexto de amenazas a la democracia, de retrocesos pandémicos, es también de cómo se le denomina en la doctrina de la ciencia política la autocratización creciente. Pero en la región creo que con el sistema interamericano y con los procesos de interamericanización contamos con los estándares que nos permiten avanzar en la protección de la tríada Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Entonces, nunca perder que el norte es la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Para garantizar los derechos civiles y políticos necesitamos la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entonces esto me lleva a una reflexión puntual, y es que no puede haber un derecho procesal constitucional sin el marco convencional. Se ha insistido entonces en este acto, bueno, lo que implica para México y para la región. Y por eso quisiera subrayar la pobreza como condición generalizada de violación de múltiples derechos, los económicos, los TESCA y los civiles y políticos. La pobreza como contexto que obstaculiza el goce y el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación. Y la discriminación por condición económica. Y esto porque el enfoque de los órganos, y es una premisa que creo que vamos a discutir a lo largo de estos 2 días, el enfoque de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana van orientados a dar respuestas, a establecer ese marco convencional que es fundamental para que los estados cumplan la obligación que tienen establecida en el artículo 1 y en el artículo 2 de nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y quisiera entonces decir que 3 perspectivas me parecen que pueden guiarnos a lo largo de estos debates y que se van a ir focalizando de acuerdo al tema de cada mesa.
Por una parte, lo que significa la pobreza y cómo entonces es la negación de la vida digna. Y ahí encontramos un desarrollo jurisprudencial y un desarrollo en los informes de la Comisión Interamericana que nos dan la base para comprender el alcance y la exigibilidad de las obligaciones de los estados para dar respuesta a ese equivalente de la negación de la vida digna. ¿Cómo podemos garantizar una vida digna? Que al final es lo que nos mueve como un mandato constitucional y convencional. Y no me voy a detener aquí en los detalles, pero hay un amplio repertorio, un instrumentario y un acervo jurisprudencial para garantizar la vida digna. Por otra parte, la relación entre pobreza y personas en situación de vulnerabilidad y el concepto de interseccionalidad. Y yo no puedo dejar de mencionar que aquí está Christian Curtis, una de las voces que ha marcado tomarse en serio los DESCA desde décadas y que ha trabajado desde el Comité DESC y que nos sigue aportando, formó parte del prólogo de nuestro libro La Cajonat, creo que Cuscul Pivaral, y estamos siempre apostando a la interamericanización que implica a su vez la garantía de los estándares universales. Es fundamental por todos los datos y los vamos a ver reiterativamente a lo largo de estas 14 mesas. Y por último, y con esto concluyo, creo que es fundamental tener este enfoque que ya dio la Corte y donde Eduardo fue nuevamente pionero en insistir en la discriminación por condición económica. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque lamentablemente los populismos y los nacionalismos que estamos enfrentando a nivel global, hay de acuerdo a lo que dice el profesor Levitsky, hay un discurso dirigido a las masas que no tiene que ver con ideología política, sino que implica como una transformación de todo lo establecido. Pero que las transformaciones estructurales que necesitamos en la región, yo quiero poner aquí el acento, deben llevarse a cabo en el marco de una sociedad democrática. Y allí contamos con los estándares también del sistema interamericano. No podemos argumentar en este siglo XXI que ahora es prioridad garantizar los DESCA. Tenemos que partir de la premisa de la indivisibilidad y de la interdependencia. Entonces, para garantizar el derecho a la salud, como pasó en la pandemia, necesitábamos garantizar el derecho, por ejemplo, de acceso a la información. En esta concepción, en este marco, que nos rige desde el propio origen del sistema universal y del sistema regional de derechos humanos, es como agradezco estar aquí como institución que colabora, agradezco que todas y todos ustedes hayan aceptado esta invitación y auguro que vamos a poder tener reflexiones que sigan marcando la agenda académica y el marco del diálogo, del pluralismo y de la inclusión. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias a la doctora Mariela Morales Antonazzi por su mensaje y también por acompañarnos en este congreso. También como parte de este acto inaugural vamos a ceder la voz a la señora Soledad García Muñoz. Ella es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos acompaña de manera virtual por Zoom. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy honrada de compartir virtualmente este evento tan importante al que deseo los mayores éxitos y que felicito muchísimo, precisamente por dedicarse a los DESCA. Un saludo muy cordial al presidio, a quienes asisten a este 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Voy a resumir los vocativos a través del profesor Eduardo Ferret MacGregor y de la querida Mariela Morales. Lamento muchísimo, obviamente, no poder acompañarles en vivo y en directo debido a que ha coincidido con la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, donde me encuentro ahora, y donde los temas que se tratan están centralmente relacionados con los DESCA, como no podría ser de otra manera, en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia climática.
el liderazgo de la región reunido en esta cumbre está debatiendo sobre salud, sobre transición energética, sobre futuro verde y sobre movilidad humana. Por cierto que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los DESCA están cada vez más presentes en toda su labor, en todos sus mecanismos de monitoreo, de protección, de medidas cautelares, de promoción, por supuesto, de los derechos humanos en todo el hemisferio. Y también una reflexión en cuanto a cómo nuestro sistema interamericano, con su Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, es ciertamente un espacio pionero en muchos temas, y lo relativo a los DESCA es a partir del 2017, como muy bien se ha señalado, que se ha producido un desarrollo acelerado de los estándares en materia DESCA. Me gusta pensar que el 2017 fue un buen año para los DESCA en el sistema interamericano, con esa opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un verdadero exponente del derecho medioambiental de los derechos humanos, que ha tomado trascendencia más allá de las fronteras del sistema interamericano. La sentencia Lagos del Campo, muy bien mencionada en quienes me precedieron, y también la instalación de la Redesca, que tuve el honor de llevar adelante en esa instalación, y de hecho el primer comunicado de prensa, recordaba el otro día con el juez Ferrer, fue precisamente dedicado a saludar esa importantísima sentencia Lagos del Campo. También con el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que tengo hoy el honor de integrar y de presidir, y que tiene a su cargo el examen de los informes nacionales de los estados que han ratificado el Protocolo de San Salvador, con base en un novedoso y vanguardista sistema de indicadores que no puedo dejar de mencionar. En fin, el negocio de este interamericano está llamado a fortalecerse cada vez más, y lo está llamado a hacerlo en estrecha articulación con el derecho constitucional de los países que integran la OEA, y en especial, como este Congreso muy bien propone, con el derecho procesal constitucional. Siempre recuerdo una frase del querido y con mucha justicia homenajeado hoy en este Congreso también maestro Antonio Augusto Cansado Trindade. Él decía en uno de sus maravillosos votos razonados que es absurdo concebir derechos sin la capacidad procesal de vindicarlos. Y esto es algo muy necesario que apliquemos a los DESCA, derechos históricamente discriminados en su protección, en su exigibilidad, desterrando de una vez por todas esa falsa narrativa de las generaciones de derechos y afirmando en los hechos la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Esta es la cosmovisión, el mantra, precisamente, si me permiten la palabra, en que se afirma y se ha construido este mandato de la Relatoría Especial sobre DESCA, y deseo mucho que este Congreso sirva precisamente para empoderar esa agenda, para empoderar el espacio iberoamericano de los DESCA a partir de la afirmación de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, y de hecho estoy segura que así será. Pueden contar, como siempre, con la Redesca, con la Comisión, con el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador para ello, porque la región más desigual del planeta, donde la pobreza y la desigualdad crecen sin parar, con la pandemia, con la emergencia climática, con los éxodos de personas motivados en gran medida por crisis humanitarias y falta de acceso a los DESCA, no tenemos tiempo que perder en la promoción, en la protección y en el apoyo incondicional a los inmensos colectivos humanos que más carecen y más merecen realizar el sueño de igualdad en dignidad y en derechos, porque la Declaración Universal y la Declaración Americana fundaron el derecho internacional de los derechos humanos. Y siguiendo también la estela del profesor Cansado Trindade, es momento de afirmar la humanización del derecho de los derechos humanos, de origen nacional, de origen internacional, con más DESCA, en estrecha interdependencia, la A de derechos ambientales, porque proteger a las personas y proteger a la naturaleza requiere más que nunca ir de la mano. Muchísimas gracias y feliz Congreso.
Agradecemos a la señora Soledad García Muñoz, que a pesar de la distancia territorial se pudo conectar a este acto inaugural. Y continuamos como parte de este evento con las palabras del maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas y todos. Debo decirles que para mí es un sueño cumplido estar compartiendo mesa con el doctor Ferrer MacGregor. Lo hemos conocido como un mexicano destacado, quien a golpe de sentencias desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha logrado justamente materializar muchos anhelos constitucionales y lograr ese constitucionalismo transformador. Entonces, para mí es un privilegio, doctor Ferrer MacGregor, compartir esta mesa inaugural y también ver a esta dupla de la Universidad Iberoamericana con Giovanni y Ricardo, a quienes tengo el gusto de conocer y que le han dado un empuje importante a la materia hoy, siendo sede de un congreso importante, este 10º Congreso Mexicano de Derecho Constitucional. Un gusto también compartir mesa con Soledad García Muñoz, con Mariela Morales Antoniazzi, Alma Polo Vázquez, y en general ver además en este público a quienes fueron mis maestros, por ejemplo el doctor Raúl Canosa Ucera, y colegas institucionales. Veía a la doctora Nacheli, un gusto, doctora, también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero principalmente a las y los universitarios que siguen este Congreso mexicano, porque citando a Jorge Carpizo, qué hermoso y apasionante es el derecho constitucional. La Constitución es nuestra unidad dentro de la diversidad. La Constitución es asimismo la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendientes a perfeccionar a una nación. La Constitución es la mejor garantía de conquistar una vida civilizada. La Constitución también es el pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los mexicanos. La Constitución, asimismo, es el baluarte de nuestras libertades y aspiraciones. La Constitución, asimismo, crea, organiza y hace funcionar todo el orden jurídico, no solamente mexicano, sino en diversas entidades federativas y en diversos países. Y además estudiar el constitucionalismo implica verlo a través de una ventana internacional, sí, vislumbrando constituciones o el neoconstitucionalismo latinoamericano como lo podemos encontrar en la Constitución de Ecuador, pero también estudiar la Constitución implica ver hacia adentro, desde el constitucionalismo local, como lo podemos encontrar en la Constitución de la Ciudad de México, que representa una de las constituciones locales más avanzadas que puedan existir en las entidades federativas, incluso ampliando los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y organizándolos de mejor manera, porque si bien queremos y amamos a nuestra Constitución Federal, hay que reconocer que es una Constitución totalmente desordenada. Hoy en día estamos en un Congreso que precisamente se enfoca al derecho procesal constitucional. Podríamos decir que la Constitución podría establecer los diferentes derechos humanos y reconocerlos, los DESCA principalmente, o muchos concentrados en este famoso cajón desastre que es el artículo 4º constitucional. Podríamos nosotros tener una Constitución aspiracional, pero sin el derecho procesal constitucional no lograríamos materializar todos estos derechos contenidos en los textos constitucionales. Y muchas veces es gracias al derecho procesal constitucional que se logran materializar estos derechos. A golpe de sentencias en mi materia, por ejemplo, que es el derecho de acceso a la información y que es un derecho llave, lo podemos encontrar en sentencias tan relevantes como lo es Castillo Páez contra Perú, o como lo es Órdenes Guerra contra Chile, o la última Tentación de Cristo contra Chile, o ya el citado caso tan relevante, Lagos del Campo contra Perú. Entonces, el día de hoy tenemos una fiesta constitucional,
Una fiesta constitucional en donde podremos vislumbrar en diferentes paneles cómo materializar todos estos anhelos que se encuentran dentro de la Constitución, pero también dentro de los tratados internacionales. Y citando por último a Mauro Capelletti, la Constitución es ese intento imposible, quizás faustiano, pero profundamente humano, de transformar los valores supremos en ley escrita. El intento de definir en una norma escrita aquello que por su naturaleza es indefinible. Muchísimas gracias a todas y todos y gracias por la oportunidad de participar en este congreso. Gracias al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García por sus palabras. Y ahora, a continuación, la doctora Alma Polo Vázquez, jefa de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos, a los asistentes presenciales y virtuales, distinguidas y distinguidos miembros del presidio. Para la Vicerrectoría Académica y para la División de Estudios Sociales es un honor poder estar en esta inauguración del 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Ibero y el Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, y con una importante colaboración interinstitucional para su realización. Dentro de nuestra misión como División de Estudios Sociales está el análisis profundo y constante a través de las diversas disciplinas que la conforman de los temas actuales que inciden para lograr una sociedad más justa y libre, que dé soluciones a las problemáticas presentes en México y a la región latinoamericana. Por ello, es muy valioso y pertinente contar con este espacio académico para la reflexión y análisis del derecho procesal constitucional, ya que es la disciplina encargada del estudio de los procesos y procedimientos existentes para defender e interpretar las normas constitucionales y que cumple con la misión de entregar al sistema jurídico los elementos orgánicos y funcionales necesarios para la vida y eficiencia a la justicia constitucional. Igualmente, la temática del Congreso es de vital importancia para la universidad, ya que la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hoy aprendí que se les llaman DESCA, es un imperativo en el campo de las ciencias sociales y debe estar presente en nuestro ideario y quehacer cotidiano en el campo académico y en nuestra labor cotidiana de incidencia social, en especial en nuestro Departamento de Derecho. El derecho procesal constitucional, si bien es una disciplina con antecedentes históricos, ha tomado especial relevancia en los últimos tiempos por su trascendencia social. Tiene un sustento propio y ha afianzado su espacio progresivamente en los ámbitos académicos y principalmente se ha concentrado en América Latina. Y si bien hay amplio consenso sobre su pertinencia como disciplina, siempre quedan caminos por recorrer y retos que vencer, entre los cuales es seguir perfilando su identidad y definir las técnicas y métodos que debe emplear para la defensa de los derechos en tiempos complejos, como ya hemos mencionado, de pobreza extrema, desigualdad, pandemia y guerras, para la población en condiciones de vulnerabilidad. Por ello, el diálogo que se lleve a cabo en este espacio académico es de suma importancia para su consolidación y aplicación en los contextos que más la necesitan, porque todo país que quiere una constitución que se respete debe contar con una justicia constitucional que la ampara cuando es quebrantada. Así que les deseo una productiva y enriquecedora jornada de trabajo y agradezco profundamente al equipo organizador por el esfuerzo que implica lograr un evento de esta magnitud. Así que muchísimas gracias al director del departamento, al doctor Ricardo Ortega, al doctor Giovanni Figueroa, coordinador de la maestría, que ha hecho también un gran esfuerzo por lograr concretar este evento, y por supuesto al doctor Eduardo Ferrer. Así que bienvenidas y bienvenidos todas las y los ponentes y todas las asistentes. Es un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Alma Polo Vázquez por sus palabras, y a continuación el doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, nos dirigirá su mensaje inaugural de este congreso.
Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Saludo a todas las personas que integran el Presidium. No me referiré por nombre por una cuestión de economía de tiempo. Es un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes y desde luego con las instituciones que ustedes representan. Desde el Departamento de Derecho quisiera reiterarles que nos da mucho gusto y les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana. No quisiera extenderme demasiado y solo me gustaría compartir un par de reflexiones con todas y con todos ustedes. En primer lugar, quisiera decirles que nos llena de mucho orgullo el poder tener la oportunidad de recibir este importante congreso que se ha caracterizado por ser uno de los principales centros para el debate y la discusión de los avances y desafíos que enfrenta el derecho procesal constitucional en México, pero también en la experiencia comparada. La presencia de tantas personas especialistas que participarán en las mesas seguramente van a confirmar esta situación. Por ello, quisiera sumarme a los agradecimientos al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que ha sido un gran impulsor de esos espacios de debate, pero que también son, y en un contexto pospandémico me parece que es más evidente, son, si cabe la expresión, espacios fraternales de reunión y encuentro. La verdad es que hay pocas personas que suscitan y concitan tejer puentes entre las personas y me parece que el doctor Eduardo Ferrer y desde luego también el doctor Giovanni Figueroa tienen esa importante virtud. En segundo lugar, quisiera decirles, como ya lo ha señalado nuestro rector, que adicionalmente tenemos el enorme privilegio de que este evento se enmarque dentro de los actos de conmemoración del 70 aniversario del Departamento de Derecho. Esta situación, desde luego, me parece es importante porque durante todo este año, desde el departamento, hemos estado realizando una serie de reflexiones sobre los retos y oportunidades de la enseñanza del derecho. En particular, hemos reconocido el enorme valor que tiene la enseñanza del derecho en contextos situados, es decir, reconocer el carácter histórico, social y cultural que se encuentra detrás de los fenómenos jurídicos. Precisamente por ello, hemos reconocido la importancia de que los estudios jurídicos partan de análisis y comprensión integral de la realidad y que además del compromiso ético y social que tienen las instituciones de educación superior para involucrarse en la solución de problemas que afectan al país y al mundo. Precisamente por ello, la temática de este congreso nos interpela de manera directa. El centro de las discusiones que tendremos durante estos 3 días tienen como telón de fondo, me parece, una preocupación común: el combate a las enormes desigualdades que experimentamos en muchos países de la región, de la que por desgracia México no es la excepción. La atención de los problemas relacionados con los DESCA, me parece, nos brindan pues, una indicación relevante para los estudios jurídicos. No podemos llevar a cabo aproximaciones adecuadas para mejorar el ejercicio de estos derechos si no llevamos a cabo una aproximación multi e interdisciplinaria. De esta manera me parece fundamental impulsar procesos de comunicación entre el derecho y diversas disciplinas para atender los retos y problemas tan complejos que se experimentan. De manera muy ejemplificativa, no podemos aproximarnos, por ejemplo, a los debates sobre cuestiones medioambientales sin tener en cuenta aspectos relevantes como, por ejemplo, que se orientan en la construcción de estudios de impacto ambiental y que requieren, por ejemplo, de saberes distintos al derecho. No podemos hacer estimaciones sobre la sostenibilidad de los modelos de seguridad social sin, por ejemplo, tener de la mano o echar de mano de proyecciones de carácter económico, etc. Por todo ello, estoy seguro que en este congreso si nos podremos acercar con nuestras y nuestros estudiantes, profesoras y profesores, y las casi 700 personas que de manera presencial y virtual se han inscrito a las discusiones de este congreso y de las problemáticas que analizaremos aquí, a eventualmente aspectos muy puntuales como el combate a la pobreza, el acceso a derechos a la salud, vivienda, educación, alimentación o medio ambiente. Quisiera finalizar simplemente agradeciendo de manera muy puntual la iniciativa, el entusiasmo y dedicación y pues, los momentos de angustia al doctor Giovanni Figueroa, que como lo dijo el doctor Ferrer, es el alma de este congreso, y desde luego al equipo
del Departamento de Derecho. Ustedes los van a reconocer durante estos 3 días de trabajo, les van a poner rostro y constatarán el enorme compromiso que han puesto en la construcción de este Congreso. Seguramente en estos días podremos cometer errores y de antemano nos disculpamos por los inconvenientes que se puedan generar, pero quiero decirles que tenemos toda la disposición para resolverlos. No me resta más que desearles a todas y todos ustedes que estos días de Congreso sean de utilidad y que nos ayuden a impulsar el trabajo desde sus respectivas trincheras. Sin mayor formalidad, me parece que en este momento podemos declarar inaugurado los trabajos de este Congreso. Muy buenos días a todas y todos. Gracias al doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y finalmente agradecemos su asistencia a quienes nos siguen por las diferentes plataformas, como a quienes lo hacen de manera presencial. Les invitamos a la explanada de la Universidad Iberoamericana, específicamente a las escaleras, a quienes deseen acompañarnos a la toma de fotografía del Congreso, y también posteriormente les esperamos en la primera mesa de este Congreso que se va a celebrar en este mismo auditorio con el tema La situación de los DESCAS en Iberoamérica.